Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que es la revelación divina. Esto es doctrina de la Iglesia Católica. Las verdades reveladas por Dios se encuentran en las Sagradas Escrituras y también en la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición es la palabra de Dios, no escrita, encomendada por Cristo a través del Espíritu Santo a los apóstoles y transmitida a sus sucesores, que son pues los obispos de la iglesia, quienes son legítimos sucesores de los apóstoles. Jesucristo dijo en Mateo 28:19, id pues por todo el mundo y haced mis discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. La Sagrada Tradición se revela en los credos, en la liturgia y en las oraciones de la iglesia y en las auténticas enseñanzas de los obispos de la iglesia, que como ya dije, pues son legítimos sucesores apostólicos. Jesucristo dijo en Lucas 10:16, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al Padre que me ha enviado. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, se transmitía oralmente y formaba parte de la Sagrada Tradición. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y contenida en la Santa Biblia. Es la fuente básica de la enseñanza de la Iglesia Católica. La Biblia cuenta con 73 libros y está dividida en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27, como ya dije, para un total de 27 libros. La Biblia es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. En el año 382, el Papa San Dámaso I le grita al mundo que la Biblia es palabra de Dios. Así que la Biblia, como repito, es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia y es únicamente el colegio apostólico, el magisterio de la Iglesia, que tiene pues la potestad moral para poder interpretar la Biblia. O sea, tiene autoridad moral para interpretar la Biblia. Ni los testigos de Jehová ni las sociedades bíblicas tienen tanta autoridad moral para interpretar la Biblia como el magisterio de la iglesia, toda vez que, como ya digo, la Biblia es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Los libros del Antiguo Testamento contienen la revelación de Dios a los hombres y mujeres que vivieron antes de la venida de Jesucristo. Los libros del Nuevo Testamento contienen las palabras y las obras de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles y su trabajo en la iglesia y su formación. El Nuevo Testamento puede dividirse en 4 partes. Los 4 evangelios de los santos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida de Cristo en la tierra. Los hechos de los apóstoles, que está escrito por Lucas, que narra la historia del trabajo de los apóstoles después de la asunción de Cristo a los cielos y el nacimiento de la iglesia primitiva. Las 21 cartas que llevan los nombres y la autoridad de San Pedro, Pablo, Santiago, Juan y Judas. Y por último, el último libro, el Apocalipsis, que es la revelación, es una revelación a Juan escrita por San Juan Evangelista. Las verdades principales enseñadas por Jesucristo a través de la Iglesia Católica están contenidas en el credo de los apóstoles. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas porque surgieron ambas de la misma fuente. Se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios en cuanto a escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y la Sagrada Tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente las Escrituras la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 80, 81 y 82. La primera generación de cristianos no tenía un Nuevo Testamento escrito y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva.
Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 83. Entonces ya vemos que tanto la tradición apostólica como la Sagrada Escritura pues forman lo que es la revelación divina. Entonces podemos concluir que el principio fundamental del protestantismo es contradictorio y autorrefutable. No está en la Biblia que la misma Biblia sea la única regla de fe. Entonces, según los hermanos separados, no se ha de creer lo que no está escrito en la Biblia. Luego, como no está escrito en la Biblia que la misma Biblia sea la única regla de fe, pues simplemente no se ha de creer que la Biblia sea la única regla de fe. O sea, el principio de sola escritura pues es falso. Así nos enseña la historia que es falso el primer principio protestante de solo escritura. La Biblia no era norma de fe de la iglesia cristiana de los primeros 4 siglos, toda vez que no existía la Biblia. Los cristianos que vivieron antes de que se escribiese la primera y se terminase la última página del Nuevo Testamento, jamás se sometieron a la Biblia, pues esta aún no había sido compilada por la Santa Madre Iglesia Católica en el Sínodo Romano del año 382 bajo la autoridad del Papa San Dámaso I. Entonces la Biblia no era norma de fe para todos los cristianos que vivieron antes de que se juntase por parte de la iglesia en un solo libro todos los libros inspirados, o sea, canonizados. La misma Biblia nos dice en Juan 21:25 que no todo está escrito en la Biblia y por lo tanto la misma no puede ser la única norma de fe. Jesucristo no puso como norma de fe, como norma de fe la predicación de los apóstoles, como ya dije, Mateo 28:19, también Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. Entonces termino nuevamente con Lucas 10:16 que nos dice, el que los escucha a ustedes a mí me escucha, y el que los rechaza a ustedes a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces el que rechaza a los apóstoles y a sus sucesores, que son los obispos de nuestra Santa Madre Iglesia, lógicamente pues está rechazando a Jesucristo y también está rechazando al Padre que envió a Jesucristo. Recordemos que apóstol significa enviado. Entonces los obispos de nuestra Santa Madre Iglesia son enviados a través de una consagración y a través de la imposición de manos, que es como se eligen los pastores en nuestra Santa Madre Iglesia. Ellos son legítimos sucesores apostólicos. Entonces, como dice Lucas 10:16, el que rechaza al colegio apostólico, o sea, al magisterio de la iglesia, está rechazando a Jesucristo y también al Padre. Lucas 10:16. Entonces, ya concluimos que la Biblia sola no basta. La Biblia misma habla de la tradición con T mayúscula, como nos dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 y 2. Entonces es necesaria la tradición y también la Biblia. La Biblia es también para los católicos nuestra norma de fe, pero no la única. Así que bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.